pero venimos aquí a escuchar al fiscal de Perú y le pido pase al podio. Voy a leer su semblanza. Es José Domingo Pérez Gómez, es abogado y máster en gestión pública y en derecho constitucional. Es fiscal provincial titular del Ministerio Público, fiscal de la Nación de la República de Perú, con 14 años de ejercicio. Se ha desempeñado como coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación de la República de Perú. Actualmente es fiscal provincial asignado al equipo especial de fiscales que se abocan con dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que había incurrido la empresa Overdressed. Nada más actual para nosotros que contar con la presencia del fiscal de Perú. Muchas gracias. Gracias, maestro Ernesto Canales, por la presentación y agradeciendo al público presente y sobre todo al gobierno del Estado de Chihuahua, quien ha hecho posible mi participación el día de hoy en este evento tan importante para la sociedad mexicana. Ciertamente tengo que decir que ha sido un poco complicado mi presencia el día de hoy o en esta estadía breve que estoy en estas tierras mexicanas, toda vez de que los casos que vengo conociendo en el Perú me estaban generando una dedicación exclusiva, como lo ha indicado perfectamente el maestro, pero recojo las palabras del día de ayer del maestro Ricardo Rafael sobre la figura del profeta de Jerusalén. En el Perú tenemos la figura del Mesías, es decir, la lucha contra la corrupción no depende de una persona, depende de las personas, depende de las instituciones. Es decir, que creo a bien en el Perú haber dejado un buen trabajo encaminado. Sé que mis compatriotas lo están viendo esta presentación vía Facebook y por lo tanto espero que el grupo de trabajo que está realizando las diligencias dejadas por mi persona las van a conducir adecuadamente y a mi retorno las retomaré las mismas. Bien, el tema que se había propuesto obviamente está vinculado a, como lo ha indicado el maestro Canales, a las investigaciones o al tema de la investigación de los casos vinculados a la empresa Odebrecht. Pero he tratado de dividirlo en sistema acusatorio, corrupción transnacional, lavado de activos y colaboración eficaz, un poco para darle idea a el tema que voy a presentar. Bien, el primer tema, sistema acusatorio. No puedo hacer una presentación tan igual en este punto como ya la ha hecho el magistrado Pablo Héctor González Villalobos el día de ayer. Definitivamente he quedado gratamente sorprendido y he aprendido bastantes aspectos de su disertación. Pero algo que debe quedar claro en el sistema acusatorio es que se establecen roles o se fijan roles. El fiscal se dedica solamente a investigar y el juez a juzgar. El juez en un sistema acusatorio no va a investigar. Y para ello, entonces, necesitamos la figura de un fiscal autónomo e independiente en el ejercicio de su función. En el Perú les voy a traer a colación cómo es la elección tanto de jueces como de fiscales. Es una elección por concurso. Existía, ya les voy a comentar por qué dejó de existir más adelante,
un organismo constitucionalmente autónomo que era conocido como el Consejo Nacional de la Magistratura, que estaba integrado por un representante del Poder Judicial, elegido por los jueces supremos, un representante del Ministerio Público, elegido por la Junta de Fiscales Supremos, un representante del Colegio de Abogados o Gremio de Abogados, 2 representantes de los colegios profesionales o del gremio de otras profesiones, un representante de las universidades privadas y un representante de las universidades públicas. Esta elección, a través de un concurso de méritos o una oposición, como se puede denominar acá en México, permitió que cualquier abogado que cumpliera con los requisitos acceder a la carrera tanto de juez como de fiscal. Ese es mi caso. Yo soy un fiscal titular desde hace 14 años. Que voy a ser sometido a un proceso de ratificación en donde se me va a evaluar el desempeño cada 7 años. Y estoy dentro de una carrera, es decir, que puedo ascender precisamente en la misma. Esto se dio con la reforma constitucional a través de la Asamblea Constituyente del año 1993. Ustedes recordarán que entre el año 1990 al año 2000 nos gobernó Alberto Fujimori. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado civil en el año de 1992. Algunos resultados positivos podemos establecer precisamente esta forma de designación o nombramiento de jueces y fiscales. Algunos otros aspectos positivos, ¿por qué negarlo?, acabó con la guerrilla o la guerra civil respecto a los grupos subversivos Sendero Luminoso y alguno otro, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y respecto a la economía, la estabilizó. El Perú tenía una situación económica tan parecida como la Venezuela del día de hoy. Aspectos negativos, bastantes. Hubieron ejecuciones extrajudiciales por un grupo paramilitar denominado Grupo Colina, por el cual el expresidente Fujimori fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad como autor mediato, y otros casos o condenas por delitos de corrupción, uno de ellos peculado, por ejemplo, a 6 años de pena privativa de la libertad. En el gobierno de Fujimori hubo corrupción interna, en todos los ámbitos. Se dice que el Estado estuvo capturado por la corrupción, el empresariado de la misma manera. Alberto Fujimori contó con un asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, quien a través de actos de soborno compró congresistas, militares, jueces, fiscales, periodistas, empresarios, etc. Pero ese gobierno llegó al fin cuando se hizo público un video en donde precisamente este asesor entregaba fajos de billetes de dólares a un congresista recién electo para que se sume al grupo político oficialista. A partir de ese momento hubo una reacción social de indignación. Alberto Fujimori tuvo que tomar una reacción y creó una Procuraduría Pública ad hoc, distinta a las labores de la Fiscalía. Esta Procuraduría estuvo a cargo de José Ugaz. Quienes conozcan a José Ugaz, fue entre el año 2014 a 2017 presidente de Transparencia Internacional. Él fue el primer procurador ad hoc para estos casos de corrupción. José Ugaz ha escrito un libro, Caiga quien caiga, incluso se ha hecho una película actualmente en el Perú sobre el contenido de este importante libro, en donde señala la importancia de los colaboradores con la justicia, los colaboradores eficaces. El Perú ya tenía, desde la época del terrorismo, de la guerra interna, desde el año 1993, una ley de arrepentimiento. Para cuando se inician los casos de corrupción, José Ugaz procuró
que se aprobara precisamente esta ley de colaboración eficaz. Lo que he escuchado, que aquí se denomina probablemente un principio de oportunidad o un proceso inmediato, con las diferencias probablemente de nuestros sistemas procesales. ¿Y saben a quién tuvo como una de sus colaboradores eficaces? Precisamente a la secretaria del asesor Vladimiro Montesinos. La secretaria de dicho asesor fue quien sustrajo el video que guardaba en las oficinas y lo entregó a una tercera persona para que ésta lo pueda publicar y se haga precisamente público ante toda la sociedad peruana. Ella finalmente dio bastante información para que se pudiera desmantelar todo ese aparato de corrupción que se había creado en el Perú. Claro está que ella tuvo beneficios para no ser precisamente internada en un penal o un establecimiento penitenciario. Claro que la colaboración eficaz inició algunas corrientes críticas respecto a la labor que venía realizando dicha Procuraduría y que José Ugaz lo resalta en su libro y que me gustaría dar lectura precisamente a ello. Él dice: pese a ello, hubo quienes criticaron acremente la puesta en vigencia de la ley de colaboración, señalando que resulta inmoral transar con los criminales. En mi opinión, más inmoral es dejar en la absoluta impunidad a los autores principales de crímenes que nunca serán sancionados por desconocimiento de los hechos o falta de pruebas. Es más inmoral dejar que el corrupto no tenga una sanción a que transar, negociar con alguien que nos pueda dar información precisamente para llegar hacia él. ¿Cuál fue el resultado? Condenas. Se condenó al asesor Montesinos, a ministros, congresistas, a quien fuera fiscal de la Nación o fiscal general en ese momento, a jueces supremos, etcétera. Se recuperaron dineros de todas las coimas que habían sido o sobornos pagados que se encontraban en bancos en el extranjero. Se diseñó un sistema de corrupción. El Perú ya comenzó a cimentar las bases de lo que vendría a ser el sistema anticorrupción, con jueces, fiscales y policías especializados en delitos de corrupción de funcionarios. Trayendo a colación la presentación en el panel del maestro Jorge Emilio Iruegas, tuvimos jurisprudencia, se comenzó a hacer un desarrollo jurisprudencial precisamente de los casos de corrupción. Y finalmente se estableció como una política pública la lucha contra la corrupción, a la cual todos sectores de la sociedad peruana tienen conocimiento que precisamente el Perú ha establecido como una política enfrentarse a este crimen. Porque miren ustedes, para la sociedad peruana la corrupción es un aspecto importante de evaluación. El régimen de Fujimori precisamente cayó porque la ciudadanía se levantó. Pero todo esto, lo que les he comentado, se dio en un sistema mixto o con rezagos inquisitoriales o de modelo inquisitivo. No se dio en un modelo acusatorio, porque tanto el procurador, el fiscal como el juez, y por qué no decir también la policía, intervenían en la investigación. El sistema acusatorio en el Perú recién es asumido en el año 2004. Se va implementando progresivamente para delitos comunes desde el 2006 y en el año 2011 para todo el Perú para delitos de corrupción de funcionarios. Nuevamente traigo a colación las palabras del maestro Jorge Emilio Iruegas. Esto fue una decisión política más que técnica.
Porque nuestro máximo tribunal de interpretación de la Constitución, el Tribunal Constitucional, ha señalado que el Perú es un país asolado por la corrupción. Y definitivamente, asumir el modelo acusatorio para delitos de corrupción de funcionarios es distinto que asumirlo para delitos comunes. Tanto es así que la fiscal de la Nación de aquel entonces, Gladys Echaíz, o fiscal general en el caso de México, se presentó al Congreso de la República del Perú el 18 de mayo del 2010 y señaló de que el Ministerio Público no estaba en las condiciones de asumir esta reforma para los delitos de corrupción de funcionarios, por un tema presupuestal, como lo han indicado reiteradamente en este evento, por un tema de capacitación de los operadores, de los profesionales, de quienes van a intervenir precisamente en el procesamiento de estos delitos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, como esta fue una decisión política, se dio la reforma procesal penal para delitos de corrupción de funcionarios desde el año 2011 para todo el Perú. Tenemos un organismo autónomo que es la Defensoría del Pueblo, que se encarga de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y ella, en el año 2014, realizó una evaluación del trabajo que venían realizando los fiscales anticorrupción con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal o del sistema acusatorio. Y señaló en este informe, el número 168, que los fiscales de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios estaban generando impunidad, porque estaban archivando inadecuadamente los casos de corrupción. Lo dijo el maestro Canales, tengo el grado académico en el Perú de magíster, acá de maestro, en gestión pública y producto de una tesis o trabajo de investigación que presenté, que precisamente fue analizar cuál era el desempeño fiscal de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Y pude llegar a un resultado, que los indicadores a través de los cuales se estaba evaluando el desempeño de los fiscales especializados no eran los más adecuados, porque lo que estaba exigiendo la Fiscalía a los fiscales especializados era la resolución de casos, resolver casos, resultados inmediatos. Y todos los que son fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios aquí coincidirán conmigo. ¿Es fácil resolver un caso por un delito de corrupción de funcionarios? No. Entonces, ¿en qué o cómo es que se ve incentivado a un fiscal especializado en corrupción de funcionarios a resolver el caso? A archivarlo. Entonces, la propia institución establecía incentivos perversos para que los fiscales buscaran resultados, pero lamentablemente lo que se estaba generando era impunidad a través de ese gran o alto número de casos archivados. Pero finalmente seguimos en el transcurso de este sistema acusatorio en delitos de corrupción de funcionarios y llegó, como bien lo dice el maestro Canales, la noticia del caso Odebrecht. Diciembre del año 2006 tomamos conocimiento, creo que todos, del acuerdo que firma las autoridades de los Estados Unidos de culpabilidad, celebrado precisamente entre el Ministerio de Justicia de dicho país con la empresa Odebrecht, en el cual, en el caso peruano, se reconoció el pago de sobornos hasta 29 millones entre los años 2005 al 2014 para pagos para funcionarios gubernamentales con el fin de obtener contratos de obras públicas. Y para México, bueno, no es una información confidencial porque esto está en la página precisamente de
pública de dicha autoridad norteamericana. Entre los años 2010 y 2014, alrededor de dichas fechas, Odebrecht pagó e hizo que se efectuaran pagos corruptos por la suma aproximada de $10.5 millones norteamericanos a funcionarios públicos de México con el fin de obtener contratos de obras públicas. Odebrecht se benefició con más de 39 millones como resultado de esos pagos corruptos. No voy a hacer mención, obviamente, a otros países que la empresa Odebrecht precisamente declaró ante las autoridades americanas de los pagos, las coimas, los sobornos que realizó a funcionarios estatales. Pero ¿cuál fue la reacción de la Fiscalía de la Nación? En nuestro caso, Fiscalía General, para que me puedan entender, creó un grupo especial dentro de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Un grupo al cual denominó equipo especial precisamente para estos casos a dedicación exclusiva, para ver no solamente los casos de la empresa Odebrecht, sino también de las otras empresas brasileñas que habían ejecutado algún tipo de servicio u obra en el Perú. Pues bien, a partir de esa fecha podemos decir que el caso Lava Jato o Lavallato, como quieran denominarlo, se trasladó al Perú. Y es así que el Ministerio Público, a través de este grupo o equipo de fiscales, suscribe o firma un acuerdo preparatorio de colaboración con la empresa Odebrecht a inicios del año 2017. Y la empresa entrega información y documentación a los fiscales. Voy a resaltar, por ejemplo, entre la información o documentación que proporcionó, por ejemplo, el caso del expresidente constitucional de la República del Perú, Alejandro Toledo Manrique, periodo 2001 a 2006, en donde la empresa reconoció que había sobornado con 20 millones a dicho expresidente por la adjudicación o la entrega de la obra de la carretera interoceánica, una carretera que une el sur del Perú con el Brasil. Y les voy a explicar cómo fue el mecanismo corruptor. Aquellos que son seguidores de Netflix se habrán dado cuenta que hay una serie, El Mecanismo. Precisamente comenzamos a utilizar estas palabras para un poco graficar cómo es que se desarrolló estos actos o estas actividades o prácticas corruptas. Primero, la empresa, en general, no voy a mencionar la empresa Odebrecht, en general, la empresa, ofrece dinero. El funcionario decide aceptarlo. Para ello se establece un pacto corruptor, un pacto criminal. Puede ser dependiendo del nivel en donde se encuentra el funcionario. Puede ser un nivel político, puede ser un nivel inferior técnico. Si es un nivel político, estamos hablando de modificatorias normativas, adecuaciones legislativas, adecuaciones de la norma para los propósitos que busca la empresa. ¿Qué es lo que busca la empresa? Precisamente ganar el concurso de una obra. El nivel técnico, las personas que van a participar revisando el expediente de postulación, en el Perú se dice de contratación, revisando los papeles que debe cumplir precisamente la empresa para ganar ese concurso, para adjudicarse la construcción, la concesión de la obra. Al nivel técnico, porque también hay funcionarios que van a supervisar el resultado de la obra. Una vez cumplido este pacto,
la empresa que tiene vinculaciones directas o indirectas con bancos en paraísos fiscales, da la indicación precisamente para que funcionarios de estas entidades, de estos países que tienen una regulación flexible, se acerquen precisamente a estos funcionarios que vendieron precisamente su función. Pero no directamente el funcionario que se comprometió con la empresa, sino que el funcionario que se comprometió, que vendió, que pactó, lo realiza a través de un intermediario, una tercera persona. A esta tercera persona es que se decide crear o crearle una empresa offshore en un paraíso fiscal. Pero no necesariamente una empresa offshore, pueden ser dos, incluso pueden ser hasta 3 empresas. Y una vez creada la empresa, dejan transcurrir un lapso importante de años para que la fiscalización que podría darse de aquella obra concluya, y la empresa ordena precisamente a ese banco que haga el depósito del dinero a esa empresa, a esa offshore. Y probablemente esa offshore luego la deposita a la segunda offshore. Y luego esa segunda offshore probablemente deposita a una tercera offshore. Pero lo van depositando en porcentajes, no se deposita el monto total. Y una vez que ha transcurrido probablemente algunos años, en donde probablemente la opinión pública se olvidó de algún tipo de cuestionamiento sobre la obra, o probablemente bajo la perspectiva de que podría prescribir cualquier tipo de acción penal, el dinero retorna a ese funcionario a través de ese intermediario o tercero para adquirir inmuebles, pagar hipotecas. Esto vendría a ser la corrupción transnacional, en donde al Perú se le ha planteado un reto, porque si seguimos el principio de territorialidad, el hecho criminal no sucedió en el Perú, el pacto, el acuerdo no sucedió. Probablemente, como sucedió en el caso que les he comentado inicialmente de este expresidente, el acuerdo se dio en el Brasil. Los depósitos se dieron en entidades extranjeras. Pero tenemos que interpretar la ley procesal penal y decir dónde ocurrieron los efectos para asumir competencia. Y precisamente los efectos de este acto de corrupción se dieron en territorio nacional. Y el otro problema es el de la prescripción, como ya lo adelanté. Recién los hechos se van descubriendo, y no porque la Fiscalía ha tenido un mecanismo precisamente para poder advertir que determinada obra estaba plagada de hechos corruptos, sino porque fue la propia empresa que delató. En algunos casos, los tipos penales más benignos ya han prescrito. Y es por eso que, atendiendo a esta demanda social, a esta indignación colectiva de cómo las altas autoridades se han vendido, el Congreso de la República, el legislativo peruano, haciendo
eco a ese llamado, el 19 de agosto del 2017 hace una modificación constitucional y establece que el plazo de prescripción se duplique en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Por lo menos dio una respuesta y a partir de esa fecha sabemos que el plazo de prescripción va a ser mayor. Entonces, tenemos que ver otras figuras penales y ahí entra el siguiente tema de la presente presentación: lavado de activos, blanqueo de capitales en otros países. En el año 2012 se estableció que este delito de lavado de activos es un delito autónomo. No necesito, dice el legislador, que se pruebe el delito precedente, el delito determinante para la GAFI. Se establecen penas de 8 a 15 años de pena privativa de la libertad y si es en organización criminal de 10 a 20. Los verbos rectores, actos de conversión y transferencia, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, actos de ocultamiento y tenencia, el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero. Entonces, en el caso, precisamente, que traigo a colación de este tipo de delito transnacional, tenemos de que han habido personas que se han prestado precisamente para cometer estos actos de conversión, de transferencia, de ocultamiento, porque estas personas terminan siendo lo que técnicamente conocemos como los testaferros. Pero también hay beneficiarios finales, que son los funcionarios que finalmente están esperando recibir ese activo, ese dinero supuestamente lavado. Y por lo tanto, tenemos sí, desde el momento que están recibiendo el dinero o el activo con el pago de la hipoteca, con la adquisición del inmueble, con la transferencia bancaria, estamos habilitados para procesarlos por esos o por ese delito de lavado de activos. Había conversado sobre este tema precisamente con el doctor Jorge Emilio y me indicaba de que la figura acá era de enriquecimiento ilícito, que probablemente falta todavía un desarrollo legislativo. El lavado de activos no hace una distinción entre el funcionario o el particular. Persigue a quienes hayan cometido los verbos rectores que he indicado. Pues bien, llegamos a la figura de la colaboración eficaz. Si estuviéramos en Brasil, le diríamos la delación o delación premiada. Como ya lo había indicado, no era una figura nueva en el Perú cuando hace un par de años tomamos conocimiento de estos hechos de corrupción de parte de las empresas brasileñas. El Perú ya desde inicio de los años 90, para el caso del combate o lucha contra el terrorismo, y por el año 2001 se tuvo una legislación sobre la materia, probablemente con errores, pero que se ha ido perfeccionando precisamente con los años. Es que colaborar o delatar finalmente es proporcionar información, pero una información útil que
permita perseguir con eficacia conductas delictivas graves o cometidas por organizaciones criminales, ejecutadas o por ejecutar o a efecto de obtener determinados, para efectos de obtener determinados beneficios premiales. En buena cuenta implica negociar. Y es lo que en el Perú, como lo dijo José Ugaz, generaba una situación de conflicto moral. El fiscal se preguntaba, ¿cómo me puedo sentar en una mesa a negociar con una persona que ha cometido un delito? En buena cuenta, con un delincuente. La colaboración eficaz es un procedimiento que precisamente le ha permitido a las autoridades brasileñas, con su propia legislación, y en el caso peruano, con nuestra propia normativa, establecer acuerdos en el cual nos van a entregar información, nos van a entregar documentación, nos van a entregar pruebas. Es un proceso autónomo, no depende de la investigación que se puede estar siguiendo por el hecho corruptor, porque por ese proceso esa persona va a seguir siendo procesada. Pero si llega a un acuerdo con la Fiscalía, probablemente no va a sufrir las consecuencias de ese proceso. Pero les estoy hablando de la persona natural. Pero últimamente el Perú también hizo una modificación a su norma procesal y estableció que también se pueden llegar a acuerdos de colaboración con la persona jurídica por las consecuencias administrativas, la multa, la inhabilitación que implicaría suspensión de actividades sociales, prohibición a llevar a cabo futuras actividades, suspensión para contratar con el Estado, cancelación de licencias, clausura de locales o establecimientos. Se puede, en el caso peruano, llegar a un acuerdo con la persona jurídica. Y es precisamente porque vemos la realidad de lo que está sucediendo en el Brasil y entendemos la necesidad precisamente de adoptar fórmulas que nos permitan una eficacia en la persecución contra la corrupción. Porque en el Brasil no hubieran podido tener los resultados si la empresa y los funcionarios no entregaban las pruebas que los fiscales necesitaban para procesar y condenar a las autoridades. En el Brasil no se hubiese podido llegar a la condena de un expresidente, probablemente sin estos mecanismos de delación premiada. Y en el caso del Perú no se hubiese podido iniciar todos estos procesos vinculados a los casos Lava Jato. Por lo tanto, la información tiene que ser eficaz, útil, proporcional, porque el beneficio que le va a dar el fiscal tiene que ser proporcional a la información que me están dando. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual el fiscal podría determinar que determinado funcionario o un familiar del funcionario tiene una cuenta, por ejemplo, en el Banco de Andorra? Necesitamos la colaboración precisamente de la empresa que se prestó para estos actos de corrupción, porque va a ser precisamente dicha persona jurídica que nos va a indicar en qué entidades financieras del mundo se encuentran depositados esos dineros de la corrupción. Y debe ser oportuno, porque no es lo mismo obtener la información inmediatamente después de que Estados Unidos suscribió este acuerdo con la empresa en diciembre del año 2016 que el día de hoy. El día de hoy probablemente ese dinero ha ido circulando
y probablemente algún tipo de evidencia va a ser un poco más difícil de obtenerla. Este es un proceso que se lleva solamente entre el fiscal y el colaborador. Y tiene que ser aprobado por un juez. Finalmente, en este punto, la empresa y sus funcionarios terminan aceptando ser órganos de prueba, testigos en un futuro juzgamiento. Y ahí traigo a colación lo que es el sistema acusatorio. El juez de juzgamiento necesita que la prueba se actúe en su delante. Y a través de estos mecanismos de colaboración estamos obligando a quien perdonamos de una pena que acompañe al fiscal en el desarrollo del proceso. Y cuando el fiscal esté delante de un juez de juzgamiento, ese funcionario, ese colaborador, testifique ante un juez. Y así, entro al último punto, utilizamos mecanismos de cooperación judicial internacional, porque tomamos conocimiento de las operaciones que realizaban estas empresas, porque entregan información precisamente a la Fiscalía, porque hemos tomado conocimiento, y que creo que es ya público a través de las redes, que la empresa tenía una división o una área especializada en sobornos, coimas, o como ellos denominaban, la caja 2 o de operaciones estructuradas, en donde el dinero ingresaba producto de las obras sobrevaloradas y egresaba el dinero precisamente para el pago a los funcionarios. Y a través de la cooperación judicial internacional, el Ministerio Público ha podido llegar a acuerdos. Claro está, en donde respetamos las decisiones que adoptó la justicia brasileña. Y la justicia brasileña estableció que ese funcionario es un colaborador de ellos. Y por lo tanto, las autoridades peruanas no podrían doblemente perseguir a quien delató ante las autoridades brasileñas. Y así se han firmado compromisos de inmunidad respecto a los funcionarios de empresas brasileñas. Y con ello se ha logrado la detención de funcionarios, empresarios, recuperación de activos. Se tiene información de actos de corrupción que han sucedido en nuestro país. Pero no solamente nos ha permitido determinar actos de corrupción producto o para la adjudicación o realización de obra pública, sino también que de esta caja 2 o de esta área de sobornos se destinaba dinero para las campañas políticas. Para las campañas políticas, que también es de conocimiento público, se logró la detención en el año 2007 por 9 meses del expresidente Ollanta Humala y su cónyuge Nadine Heredia Alarcón, que actualmente está detenida en la ciudad de Lima, Keiko Sofía Fujimori, que también se está procesando a otras altas autoridades, que motivó precisamente la renuncia de quien fuera presidente de nuestro país, Pedro Pablo Kuczynski, luego de que el presidente de dicha empresa declarara ante mi persona que había prestado consultorías y financiamientos para dicha empresa, lo que motivó luego una reacción social
que finalmente, luego de algunos actos indebidos, se vio obligado precisamente a renunciar. Bueno, podría hablarle también del Metro de Lima, podría hablarles que también se descubrió un cártel de empresarios, conocido como el Club de la Construcción, en donde los más importantes empresarios ejecutores de obra se repartían la obra pública por porcentajes del 3% del valor de la obra, lo cual motivó en una oportunidad que estén presos las personas económicamente más poderosas de mi país. Y para concluir, no voy a dejar de hablar, porque sé que en mi país también me están observando, que toda esta indignación finalmente llegó a un punto alto cuando se dio a conocer precisamente un caso conocido como Lavajuez, en alusión al caso Lavajato. Este caso Lavajuez, que en buena cuenta es el conocimiento público de las interceptaciones legales que se venía realizando a presos por el delito de narcotráfico y abogados, en los cuales a través del seguimiento se determinó que altas autoridades del sistema de justicia peruano se veían en conversaciones arreglando temas precisamente de procesos judiciales, lo que implicó precisamente que ese Consejo Nacional de la Magistratura, ese consejo que les había indicado que era un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de nombrar jueces y fiscales, fuera removido en su integridad por el Congreso de la República y a través de una reforma se está buscando la creación de un nuevo organismo constitucionalmente autónomo para la elección de jueces y fiscales. Ha implicado hace poco que un juez supremo también sea destituido y que deba ser juzgado por organización criminal. Y finalmente, hay cuestionamientos al titular de mi entidad fiscal de la Nación, de lo cual yo he dado en la prensa peruana mi posición crítica. Así ejerzo el cargo desde hace bastantes años, me reafirmo en lo que he señalado anteriormente. No puede haber una reforma contra la corrupción, no se puede dar una lucha seria contra la corrupción si todos los ciudadanos no estamos vigilantes respecto a las autoridades que están encargadas precisamente de ejercitar esta acción. Yo les agradezco y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctor José Domingo Pérez Gómez. Y vamos a pasar para la sección de las preguntas y respuestas, si le parece, fiscal. Gracias, buenas tardes. Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dos preguntas. Comentaba en la experiencia un poco de Perú que algo del trabajo que hicieron fue conseguir justamente testigos protegidos. En eso nos encontramos nosotros un poco en México, en cómo vamos a romper el pacto de impunidad, a permitir justamente tener información que nos permita escalar en la investigación. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron los distintos tipos de incentivos que ustedes dieron para poder generar estos testigos protegidos y para que se animaran a hablar?
Y la segunda tiene que ver con que en particular en México nosotros nos encontramos con redes de macrocriminalidad que además son muy violentas. Entonces el otro problema que estamos teniendo no solamente es generar a los testigos protegidos, sino también los mecanismos de protección. Tenemos dudas muy básicas desde si, por ejemplo, el mecanismo de protección debiera estar en la Secretaría de Seguridad Pública o en la Secretaría de Gobernación. Entonces también si pudiera profundizar un poco sobre la experiencia de los mecanismos que usaron para proteger a los testigos. Gracias. Bien, su pregunta. Tenemos que tener en cuenta de que estos beneficios están basados respecto al derecho premial, es decir, de acuerdo a la información y al resultado de esta información que puede dar esta persona sujeta a un tipo de proceso, va a ser merecedora de algún tipo de beneficio, que puede ser desde exención de la pena, o sea, no va a tener una condena, reducción de la pena, probablemente si la pena era una pena privativa de la libertad con internamiento, va a tener una pena suspendida o condicional, creo que ustedes lo conocen así. Entonces, motiva, porque lo que estamos hablando acá, y creo que ya lo dijeron el día de ayer, son delitos de cuello blanco. Y creo que las cárceles, tanto en su país como en el nuestro, no tienen las mejores condiciones. Entonces, una persona cuando tiene esa posibilidad de ingresar o ingresa, definitivamente toma conciencia de las consecuencias de sus actos y tiene la legislación que le permite precisamente acceder a este beneficio. No es que el fiscal le vaya a negar, sino que el fiscal lo va a evaluar, esta solicitud que él puede presentar. Bien, una vez que tenemos esta información, se hace un proceso de corroboración y si ciertamente está corroborado, vamos donde un juez para que lo pueda homologar. Una vez homologado, todo esto es un proceso reservado, no lo conocen los demás sujetos o personas que están siendo investigados. Una vez que es homologado, lo aprueba y se da una sentencia del proceso de colaboración eficaz. Y dependiendo con el acuerdo al cual ha llegado el fiscal con esta persona, puede ser testigo en un juicio oral. Ahora, si usted me habla de procesos violentos contra organizaciones de delitos violentos, es bastante difícil que el fiscal exponga a esta persona luego para un juzgamiento. Porque sabemos cómo es el crimen organizado, va a buscar eliminar a esta persona. Pero probablemente la información nos va a permitir llegar a algunos elementos para desbaratar esta organización. Pero en los casos de corrupción de funcionarios, por lo menos en mi país, no hemos llegado a ese nivel de violencia para este tipo o esta especialidad. Es decir, que finalmente sí podemos a esta persona llevarla a un juicio oral y que en este juicio oral declare ante un juez. En algunos casos se ha tenido que buscar algún tipo de reserva, pero ha sido en un menor número para casos de delitos de corrupción de funcionarios. ¿Quién está encargado de las medidas de protección? Es la propia institución del Ministerio Público, que tiene un área, pero siempre con apoyo de la policía, que también tiene una área. La policía es encargada o está bajo la línea del Ejecutivo. El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo. Cuando ha habido necesidades de que el Ministerio Público tenga que proteger a esta persona sin participación probablemente de la policía, han habido los mecanismos y los procedimientos por los cuales el Ministerio Público lo ha logrado. Probablemente algún tipo de cambio de residencia, algún tipo de no dar a conocer la dirección o el nombre de esta persona, etcétera. Espero haber respondido a su pregunta. La otra pregunta, que complementando la pregunta de mi colega, soy Marco Fernández del TEC de Monterrey y de México Evalúa, tiene que ver con, para hacer todas estas investigaciones que usted describe, se necesitan además capacidad técnica, protección de los ministerios públicos, buenos salarios para que no dejen el Ministerio Público respecto a la iniciativa privada, etcétera, una serie de condiciones. ¿Cómo fueron construyendo esas condiciones institucionales para tener las fortalezas y hacer esta capacidad de follow the money, que es lo esencial para desarticular las redes de corrupción? Como usted bien lo dice,
Depende mucho de la capacidad y las competencias que tiene. Creo que un punto importante es la permanencia en el cargo. Soy un fiscal titular. Voy a ser sometido a un proceso de evaluación, pero cada 7 años. Y estoy dentro de una carrera. Antes de encontrarme en este cargo actual, he sido un fiscal adjunto. He ascendido hace algunos años y me encuentro ahora de fiscal provincial. Mi aspiración siguiente va a seguir ascendiendo a fiscal superior y probablemente algún momento llegue a la más alta instancia del Ministerio Público, que es ser fiscal supremo, y entre ellos la elección de un fiscal de la Nación. La remuneración, de la misma manera, se entiende y se establece de que los funcionarios, en el caso jueces y fiscales, están adecuadamente remunerados. Claro, mis colegas pueden decir que todavía deberíamos ser mejor remunerados, pero en comparación con algunos otros sectores de la cuestión pública, ciertamente estamos adecuadamente remunerados. Esperamos que se nos pueda mejorar. Respecto a las cuestiones de capacitación y competencia, tenemos una escuela del Ministerio Público. Entiendo que su actual fiscal especializada en anticorrupción del Estado una vez nos fue a capacitar a través de Abarroli, que está, sí, la licenciada. Tenemos capacitaciones precisamente de operadores y agentes no solamente de nuestro país, sino de otros países. Pero sobre todo depende mucho de la capacitación que uno mismo busque. Por experiencia, le indico, cuando ingreso al cargo de fiscal especializado por el concurso público, si bien tenía una experiencia en haber llevado casos de corrupción, estando en el cargo me di cuenta de la necesidad de especializarme en una materia del tema de gestión pública y decidí optar la maestría, y en este caso soy maestro en gestión pública. Es decir, tuve que estudiar, aunque me costó varias noches, estudiar los números, ¿no? Presupuesto, gestión, situación que, bueno, los abogados, y no sé si comparten conmigo esta apreciación, a veces se nos es un poco más difícil que los ingenieros o economistas o cualquier otra profesión. Entonces, ya depende también de la vocación que tenga el propio fiscal. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque estoy en carrera, porque tengo un cargo permanente. Entiendo que el maestro Canales es el primer fiscal anticorrupción, como el doctor Jorge Emilio también es fiscal anticorrupción. Entendemos que esa es una misma situación, es decir, en el desarrollo de esta carrera no solamente están los incentivos de la propia institución, sino los incentivos que uno mismo se tiene que generar, porque uno tiene que ser precisamente el mejor profesional. Claro, vi la hoja de vida del maestro Canales y definitivamente me falta bastantes años para tener todos esos títulos y méritos que él tiene, pero bueno, ojalá algún día los pueda concluir. Tu problema de edad se cura con el tiempo, ¿eh? Sí, pues. Diga. Bueno, de alguna manera ya respondió, pero me parece importante señalar que aquí en nuestro país, por ejemplo, un problema del diseño de la Fiscalía General de la República, más bien de la Fiscalía Anticorrupción, es que dependerá de la Fiscalía General de la República. Y si desde el fiscal general no generamos, a pesar de que la ley lo diga, pero el proceso no permita contar con autonomía, esto puede seguir poniendo pues muy difícil que se puedan perseguir casos. O sea, aquí la pregunta tiene que ver con qué tan importante es la autonomía de quien se dedica a hacer este tipo de investigaciones para que puedan avanzar. Por lo que le he escuchado, en el caso de Perú, pues se trata de un servicio de carrera que van avanzando y profesionalizándose. Y aquí me parece que mucho todavía pasa por un proceso de tipo político, desde que se nombra el fiscal general y de quien dependerá el fiscal anticorrupción, lo que no necesariamente va a generarnos fiscales autónomos. Precisamente lo que había observado es que esa forma de designación es algo parecido a lo que nosotros teníamos antes de la Constitución del año de 1993, una designación en donde habría un componente político. A partir de la Constitución del 93, porque precisamente había la percepción que todo el aparato judicial estaba politizado, se determinó que tenía que ser a través de un concurso de méritos que tenía que ser conducido por una organización o un organismo constitucionalmente autónomo. Claro, no estoy hablando que en el Perú sea perfecto,
pero lo que yo le puedo decir es que probablemente sin ese concurso de méritos yo no ingresaba. Yo soy una persona que, si bien he nacido en la capital, pero mi familia y mi vida se llevó a cabo en el interior del país, pero finalmente estoy ejerciendo un cargo público en la capital de la República del Perú. Ahora, la autonomía y la independencia respecto a la institución y al ejercicio de la función fiscal es importante, porque nosotros, si bien vamos a conocer el hecho, el delito, ya el contexto le da ese ingrediente político. Una vez tuve la oportunidad de participar en un allanamiento importante a un local de un partido político importante también en el Perú, y al día siguiente, como era lógico, la prensa quería tomarme una declaración, es decir, una entrevista. Bueno, hice obviamente la consulta correspondiente a la oficina de prensa si se iba a dar la entrevista a este medio escrito importante. Y dentro de las preguntas que me hizo el periodista era si yo tenía algún tipo de vinculación política. Y obviamente me pareció una pregunta que no era lógica con el cargo que desempeñaba, porque además hacemos una declaración jurada de que no tenemos afiliación política. Pero tuve que indicarle de que no, y por más que hagamos investigaciones a funcionarios que probablemente han tenido una representación para un determinado partido político, estamos cumpliendo nuestra función de fiscales en esa materia. Y probablemente de acá a algunos años estaremos investigando a otros funcionarios que han tenido participación en otra representación política. Pero eso se da que tenemos un tipo de permanencia en el cargo y eso nos permite precisamente tener ese tipo de independencia y autonomía, que bien digo, no es perfecto, pero es algo, como bien lo dijo el maestro Ganales, se puede rescatar de Perú y entiendo que algo útil he podido traer a todos ustedes. Si no hubiera alguna pregunta más, yo les agradezco mucho. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente la presencia del fiscal nacional de Perú, doctor José Domingo Pérez, y por supuesto el maestro Ernesto Canales Santos, exfiscal anticorrupción del Estado de Nuevo León. A continuación vamos a hacer una pausa de 2 minutos mientras alistamos al siguiente panel que va a participar en este encuentro nacional anticorrupción y regresamos inmediatamente.